doy la bienvenida a Caronte, un nuevo podcast actualizado sobre cuidados paliativos. Espero que toda la información que encuentres aquí te sea de utilidad. Vamos con el episodio de hoy. Nuria, bienvenida a Caronte. Muy buenas tardes, Silvia. Muchas gracias por esta invitación. A ti por asistir. Siempre digo que me gusta que más que presentaros, que os presentéis vosotros mismos. Así que adelante. Pues mira, yo soy Nuria Pérez de Lucas, soy médico de familia, soy máster en cuidados paliativos y en bioética y llevo prácticamente toda mi vida laboral, 28 años, más de 28 años trabajando en el ámbito de los cuidados paliativos domiciliarios. Así que ese sería un poco como el resumen de mi historia de trabajo. Tu carta de presentación. Yo creo que la segunda persona más veterana que ha venido al podcast después del doctor Gándara. Efectivamente, Gándara es el primero y luego voy yo. Así que te lo agradezco porque entre los dos la verdad es que, por vuestra trayectoria y sois historia de los cuidados paliativos en España. Así que muchísimas gracias por estar. Mira, a mí se me había ocurrido que para este episodio, aprovechando además que eres la primera persona del ESAT que viene, y aunque en el capítulo sobre los niveles asistenciales ya cubrimos con Ana Ballarín un poco cómo está organizado todo la atención paliativa en la Comunidad de Madrid, sí que me parece interesante porque muchas veces no se conoce, si nos pudieras explicar un poquito pues cómo es tu día a día, cómo está organizado el ESAT, de quién dependéis, porque muchas veces la gente tiene un poco de follón. No sé si podrías hacer un pequeño resumen. Sí, yo, Silvia, si te parece, voy a hacer un pequeño resumen de lo que me estás diciendo, del día a día, del trabajo que hacemos, y luego sí que me gustaría hacer un poquito de historia de recorrido, porque sí que creo que los equipos domiciliarios surgieron de una manera y en estos 25 años pues han evolucionado mucho, ¿no? Así que, bueno, nosotros nos centramos en la atención a pacientes en final de vida en su domicilio. Bueno, todos sabemos que los pacientes en la fase final de vida, el 80% del tiempo lo pasan en su casa y lo pasan en su casa estando muy enfermos y con mucha necesidad de atención, ¿no? Así que fuera de los momentos en los que están ingresados o bien en hospitales de agudos o en hospitales de paliativos, el resto están en casa y necesitan de la atención. ¿Qué tipo de pacientes vemos? El 60, 70%, 70 diría yo, de los pacientes son pacientes oncológicos. Inicialmente cuando se crearon estos equipos eran todo pacientes oncológicos y fueron un poco virando a la atención, a ampliar esta atención paliativa, no solo a enfermos oncológicos, sino enfermos con patologías de órganos, enfermedades avanzadas, insuficiencias cardíacas, EPOC, hepatopatías, en fin, enfermos renales. Y en este momento el porcentaje sería ese, como un 70% paciente oncológico, 30% paciente de otras patologías, ¿no? Nosotros recibimos a los pacientes por dos vías, es decir, los pacientes que nos derivan del hospital, servicios del hospital en donde están este tipo de pacientes, oncología, geriatría, medicina interna. Nos derivan este tipo de pacientes pues que ya se han agotado las posibilidades de tratamiento curativo y lo derivan para atención domiciliaria. Pero nosotros queremos insistir en que directamente, al menos en nuestro ESAT, sé que este modelo no es homogéneo en todos los equipos de la Comunidad de Madrid, pero sí que en el nuestro, nosotros cuando recibimos esta derivación del hospital, sí que la reconducimos a través del médico de cabecera porque entendemos que nuestros equipos son equipos de apoyo a la atención primaria, es decir, que no sustituimos a los médicos, sino que estamos ahí para dar apoyo en casos de intervención complicada, ¿no? De paciente con necesidades paliativas con una complejidad mayor que no puedan manejar ellos desde la consulta de primaria. Esa sería una primera vía de derivación. La otra vía de derivación es la que hacen directamente los médicos de atención primaria de pacientes que están en casa hace mucho tiempo, crónicos avanzados,
que van aproximándose a fases de eso, de final de vida, o pacientes oncológicos que por lo que sea llevan un tiempo que ya no van al hospital y que ellos les ven en casa, que nos piden apoyo. Un poco qué tipo de apoyo hacemos. El apoyo que solicitan los médicos, las enfermeras, fundamentalmente estos dos profesionales, aunque podríamos dar apoyo a cualquier profesional de primaria, ¿no? Es fundamentalmente apoyo en el manejo sintomático, ¿no? Son pacientes con enfermedad avanzada que tienen síntomas de difícil manejo y nos llaman un poco por manejo sintomático, fundamentalmente dolor, manejo de opioides, también disnea o cuadros de confusión o de delirium. Hay otra franja de atención que serían un poco técnicas más complejas en el domicilio, pues paracentesis, manejo de Portacat, otro tipo de catéteres o de vías o de curas un poco más complicadas que también damos ahí apoyo fundamentalmente a la enfermería en la parte de técnicas complejas en el domicilio, ¿no? Luego hay otra parte que sería una parte más gestora, que sería una derivación para una gestión de un recurso. Ellos están manejando el paciente en casa, pero ven que en un momento determinado no se pueden mantener los cuidados en casa y que la familia solicita un ingreso en una unidad de media estancia. Bueno, pues en lugar de hacerlo a través de la urgencia de un hospital, que para nosotros es siempre el lugar menos indicado para que esté un paciente de este tipo, pues lo que hacemos es que a través del PAL, que creo que ya hubo un monográfico de lo que es este servicio, pues a través de PAL se gestiona una cama en los hospitales de media estancia que hay en la Comunidad de Madrid y el paciente va directamente de cama a cama con el informe emitido a través de Infopal y, bueno, pues el paciente tiene un ingreso directo, ¿no? Así que este sería un poco el tercer punto. Hemos dicho control sintomático, técnicas complejas, esta parte de gestión de recursos y luego hay una parte para mí muy importante que yo creo que además cada vez cobra más interés y es el tema de toma de decisiones, ¿no? Luego creo que al final de la sesión vamos a hablar un poquito de este tema. Pero muchas veces hay situaciones de toma de decisiones complejas en las que nosotros, lógicamente, por el ámbito en el que trabajamos día a día, estamos muy acostumbrados, tenemos formación en comunicación, de malas noticias, en comunicación con pacientes, familias y esto pues lo manejamos bien, ¿no? No nos resulta complicado. Malas noticias, pactos de silencio, todo este tipo de cosas que tienen relación ya no solo con lo clínico, sino más un poco con la parte eso, pues de toma de decisiones complicadas, ¿no? O de problemas éticos que hay con algunos pacientes que no saben bien cómo manejar. Así que este sería un poco como el cuarto motivo de consulta o de derivación al ESAD. Yo no diría de derivación, y aquí hago un pequeño inciso, yo diría más de intervención, porque cuando un paciente entra a ser visto por nosotros, no es que el médico le derive, pasa a nosotros y el médico desaparece, sino que lo deriva o solicita intervención para que el ESAD haga una intervención concreta, mantenga la comunicación con el profesional de primaria y el profesional de primaria se mantenga ahí, ¿no? Bueno, esta es la teoría, Silvia, y luego... Pues como todos sabemos, aquí hay de todo, ¿no? Médicos súper implicados y otros no tanto, que lo que hacen es que derivan y desaparecen. Pero el modelo al que nosotros intentamos tender, desde luego, es a que el ESAD haga intervenciones, no que reciba derivaciones y se quede con los pacientes. Sí, solo por aclarar, el Infopal, por si no sé, no me acuerdo si lo nombramos en aquel episodio, es como nuestro sistema informático de comunicación entre, bueno, los profesionales de paliativos, ¿no? Que la verdad es que es un sistema que creo que está en desarrollo para hacer una nueva versión, porque se ha quedado un poquito obsoleto, y que la verdad es que sería una herramienta, pues, y es una herramienta, debería ser una herramienta de comunicación entre los distintos niveles asistenciales, donde se hacen las derivaciones, tampoco vamos a meternos mucho en eso, pero por si acaso el oyente se ha perdido un poco con lo del Infopal. Súper interesante todo lo que has contado. De hecho, me gusta mucho y te iba a preguntar si a nivel práctico los médicos de atención primaria se involucran. Es verdad que
hay muchísimas diferencias. Nosotros a nivel hospitalario también lo vemos, ¿no? Quien te lo deriva parece que es como, ala, toma, ya pasamos de una cajita a otra, cuando lo que normalmente quiere el paciente, la familia y con lo que más confort encuentran es cuando hay un seguimiento continuado de ambos profesionales, ¿no? Porque al final no hay esa sensación de abandono, sobre todo cuando vienen pues de mucha intensidad terapéutica, como por ejemplo con los oncólogos, ¿no? De repente, ala, paliativos, cerramos todo y ahora hablar de cosas difíciles, como hablaremos en la segunda parte del podcast, aprovechando que te tenemos aquí como súper experta en eso también. Y es súper interesante también todo lo que has contado, súper bien estructurado, y el hecho de que también entren en ese circuito, ¿no? De paliativos que favorece esa circulación de los pacientes, evitando puntos críticos como puede ser la urgencia, que sabemos que la gran mayoría, no sé si hay alguna, está sensibilizada y tiene un poco un circuito especial pues para no solo pacientes paliativos, sino pacientes crónicos complejos y demás, ¿no? También has mencionado el tema de que no todos los ESAT estáis igual de organizados, y aquí también quería que si nos podías explicar un poco si conoces, ya sé que estás en tu ámbito, ¿no? Tu ESAT, y al final, pero seguro que tienes relación con otros, y como nos vas a contar un poquito la historia, porque hay algunos ESAT que se dividen, por ejemplo, con la Asociación Española contra el Cáncer, que solo ve oncológicos, ESAT que solo ve los no oncológicos. No sé si nos puedes dar un poquito, si quieres, hilando con esa historia que nos ibas a contar y desarrollo, un poquito por qué estas diferencias, tú que tienes tantísima experiencia. Bueno, a ver, un poco por partes. En relación a lo que dices de la convivencia de los ESAT y los equipos de la Asociación Española contra el Cáncer, nos tenemos que remontar a hace casi 30 años, ¿no? Y hace 30 años empiezan a surgir algunos equipos de soporte de atención domiciliaria, algunos ESAT. El primero que surgió por darle peso a la primera iniciativa fue en el antiguo Área 4, que ahora es el sector este. A partir de ahí, después del trabajo de unos años de este equipo en solitario, empiezan a surgir otros más en Madrid hasta que se consigue que toda la red de la Comunidad de Madrid tenga equipos de soporte, ¿no? Que además luego han ido creciendo. Y en el tiempo del inicio, en donde solamente había 1 o 2 equipos, la Asociación Española contra el Cáncer sí tenía algunos equipos domiciliarios, pero que solo están en la comunidad, en la zona como más céntricas de la Comunidad de Madrid, ¿no? Estos equipos de la Asociación Española contra el Cáncer se han mantenido a lo largo de este tiempo, y al crecer los equipos del sector público, pues lo que han tenido que hacer es convivir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en la zona céntrica de Madrid, que había estos equipos de la Asociación Española contra el Cáncer, se han repartido un poco el trabajo. La parte de los oncológicos, lógicamente, la Asociación Española contra el Cáncer solo ve pacientes oncológicos, y los compañeros de los ESAT que tienen ese territorio compartido, pues ver la parte no oncológica de esa zona, ¿no? Así que todavía conviven unos equipos y otros. Bueno, la idea que hemos tenido siempre es que este tipo de equipos deberían integrarse, ¿no? No deberían persistir estos 2 equipos que vienen de sitios distintos, pues porque luego hay muchas dificultades de coordinación, de recetas, de derivación al hospital, o sea, no dejan de ser unos equipos fuera del sistema, con todas las dificultades que eso tiene, ¿no? Son gente que tiene mucha experiencia y que trabaja muy bien, pero trabajan en un sistema diferente y tienen dificultades para coordinarse con la atención primaria, ¿no? Entonces, en este momento se mantienen un poco estas 2. Hombre, ahora ya equipos de la Asociación Española contra el Cáncer quedan poquitos. Solo en el centro de Madrid yo creo que quedan 2 o 3 equipos. Y luego, en relación un poco a la historia, pues algunas cosas ya las he contado, pero yo creo que merece la pena. Cuando nacieron estos equipos, nacieron solo para atención a pacientes oncológicos, y nacieron, yo que formé parte del segundo equipo que se formó en Madrid, atendíamos a los pacientes prácticamente en situación de final de vida, de situación de últimos días, ¿no? Entonces, poquito podíamos hacer, pero bueno, ahí arranca un poco el germen de lo que hay ahora, ¿no? Poco a poco estos equipos
empiezan a ampliar y empiezan a ampliar también un poco lo que ellos pueden aportar en el seguimiento de los pacientes. Empieza a crecer un poco lo que es los cuidados paliativos, no solamente como control sintomático, sino un poco como abordaje paliativo, teniendo en cuenta lo emocional, lo espiritual, la atención a la familia, la atención al duelo. Todo esto hace que la atención paliativa aporte mucho más que no dar un poquito de morfina 2 días antes de morirse. Y entonces, pues ahí empiezan a crecer los equipos, empiezan a crecer también las patologías por las que nos derivan. Y este es el motivo un poco porque yo a veces pienso, madre mía, cuando empezamos éramos 2 médicos y atendíamos un área que ahora mismo estamos 6 y estamos agobiados. Y la gente dice, pues es que ¿cómo lo hacíais antes? ¿No? Pues es que antes hacíamos otra cosa. Así que claramente la atención paliativa en general y en los domicilios igual, pues ha ido variando del núcleo duro, que era el control sintomático, que es un poco de donde arranca. Algunos de los primeros paliativistas en España eran anestesistas, así que ahí arranca un poco, ¿no?, el tema del tratamiento del dolor, el manejo de los opioides, y este es un poco como el núcleo a partir del cual se van añadiendo estas capas de cebolla que una vez el control sintomático ha finalizado, no pensamos que ahí ha terminado el trabajo, ¿no?, porque hay muchas más cosas por hacer, estas otras esferas emocionales, psicosociales, espirituales. Bueno, pues todas estas cosas son cosas que también hay que abordar y por eso ahora los equipos son más grandes y sin embargo seguimos estando agobiados porque tenemos cada vez más gente, ¿no? Más pacientes, me refiero, paciente que ahora se entiende como paciente familia. Hemos incorporado psicólogos, trabajadores sociales, el ámbito psicosocial es fundamental y gracias a la inclusión de este tipo de profesionales pues se pueden abordar esferas que de otra manera no hubiera podido hacerse. Y bueno, pues un poco estamos en este crecimiento, ¿no?, y en este cambio. Al final, yo que tengo una mente generalmente optimista, pero luego una faceta muy realista, es como, ¿estaremos identificando más y mejor a nuestros pacientes, a las necesidades paliativas de nuestros pacientes? ¿Estaremos calando un poquito ese mensaje, ¿no?, el que acabas de decir, de, oye, los paliativos no solo damos la puntilla, perdonadme la expresión, no estamos solo para controlar una agonía, una disnea, no, hay muchísimas más cosas y de hecho las guías ya incluso de los oncólogos hace años que lo dicen, ¿no?, que la atención debería ser solapada, con una transición suave. Me hace gracia, ¿no?, porque cuando has dicho alguna vez, como tenemos habilidades de comunicación, nos entrenamos en esto, nos avisan otros compañeros para que nos comuniquemos con los pacientes y es como que, joder, yo me pienso que soy una paciente que tengo una enfermedad toda la vida con un médico y me tiene que venir otro médico que no conozco de nada a contármelo, pues oye, no sé, es cuanto menos raro, ¿no? Pero sí que es, muchas veces las interconsultas que tenemos es así, es que hay que decirle lo que tiene y lo que no tiene y lo que va a pasar y es como que... Pero bueno, es curioso, ¿no? Nuria, ¿hay suficientes, porque dice que estáis agobiados, ¿hay suficientes equipos de apoyo de SAT en Madrid para la población que tenemos ahora mismo? Fíjate, yo voy a decir algo y ahora ya sí que soy Nuria Pérez de Lucas, no quiero que se me... Vamos, que pueda alguien pensar que esto es algo de directamente como médico del sistema público, sino como Nuria Pérez de Lucas. Yo creo que en este momento los equipos de paliativos, con las nuevas adquisiciones que van a entrar en el mes de octubre, podrían ser suficientes, pero con un pero muy importante, muy, muy importante. Y es que, como la palabra indica, equipo, soporte, atención paliativa domiciliaria, la palabra soporte es para dar soporte. Y a quien da soporte los ESAT es a los médicos y enfermeras de atención primaria. La atención primaria está pues sufriendo un momento muy complicado, con muy pocos profesionales, con muchísima sobrecarga
Y entonces, claro, esto es como las fichas del dominó. Cuando se cae una, se caen las demás. Es decir, nosotros damos apoyo a gente que está tan agobiada que al final las derivaciones son muchas veces porque ya no puedo más. Igual en otro momento no nos lo hubieran pedido, ¿no? Yo tengo compañeros que les conozco hace muchísimo tiempo, que sé cómo trabajan, que sé cómo se implican, que sé cómo se comprometen con los pacientes y que en este momento te dice, pues mira, Nuria, llevarlo vosotros porque yo es que en este momento no puedo más. Así que, bueno, pues esto es un poco triste, el ser apoyo de un nivel asistencial que está tan deficitario, pues hace que las derivaciones sean a veces inadecuadas, ¿no? Porque son inadecuadas que dices, es un paciente crónico, es un paciente de atención primaria, ¿no? Pero bueno, estamos todos en el mismo barco, todos somos atención primaria, todos somos compañeros, así que intentaremos defendiendo un poco las ideas, ¿no? Y definiendo bien el marco de cómo debería ser, porque no es que ahora esto sea lo mejor, ¿no? Pero sí que, bueno, esperemos que todo pueda ir volviendo a su cauce, ¿no? Uh-huh. Completamente de acuerdo. Daría para otro episodio cómo está la atención primaria, porque estamos aquí y si hay alguna esperanza de que mejore, ¿no? Pero bueno, eso se nos excede un poquito del tema de hoy. Sí. Que para acabar esta parte, un poco del trabajo, quería, si nos podías contar un poquito, claro, porque el ESAT, quiero decir, hacéis un trabajo, pues que voy a decir, brillante, la gente habla muy bien de vosotros, especialmente del tuyo, muy acompañados, seguís siempre en contacto, aunque luego vaya a centros como en el que trabajo yo, ¿no? Como en fundaciones hospitalarias, pero sí es cierto bueno, que como todo ámbito tiene sus pros, sus contras, sus beneficios y sus limitaciones. No sé si podrías resumirnos un poco, los beneficios un poquito ya los has esbozado, pero igual tienes alguna cosilla más que decir. Atendéis al paciente en su casa, ¿verdad? En su ambiente, en un ambiente pues que conoce, que no le hace desorientarse y que si se puede hacer en casa, ¿no? Y las personas que además tienen buen apoyo, que ahora el problema fundamentalmente no es, como has dicho, social, ya no hay cuidadores, las mujeres, ¿no? Se dice que salimos a trabajar y no mandamos a nadie para sustituirnos, o sea, al final en los núcleos familiares cada vez son menores, los cuidadores y sobre todo, y esto me gustaría compartirlo contigo y a ver tu opinión, el sentido del cuidado, ¿no? De que a mi familiar lo cuido yo, como hacía ya unos años. Tengo la sensación como que se ha perdido un poco o que hemos medicalizado tanto la medicina o hospitalizado tanto la medicina que realmente el cuidado lo dejamos en manos de las instituciones, ya sean públicas, privadas, ¿no? A nivel más hospitalario. No sé si tienes algún pensamiento sobre esto. Bueno, claro, es que el tema social aquí es muy importante, ¿no? Yo trabajo en la zona sureste de Madrid, en donde la mayor parte del área pues, son municipios pues, con un nivel socioeconómico bajo y son gente con muchas dificultades a nivel de vivienda, de dinero, de ingresos, de trabajo. Entonces, a la enfermedad se une la mala situación social que tienen y ahí pues todavía el cuidado se complica mucho más. Es decir, claro, idealmente, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Pues ¿dónde va a estar mejor un enfermo que en su casa, atendido por los suyos, rodeado de su familia? O sea, yo creo que esto es lo ideal. Y en muchos casos es así, y cuando es así, la verdad es que es una maravilla, es lo más bonito de la atención primaria y de la atención domiciliaria, ¿no? Pero la realidad es que luego en muchos casos, o sea, ¿cómo puedes estar pensando que una familia en donde solo hay un ingreso de una persona que está parada, que tiene un no sé qué, que tiene una casita súper pequeña ahora que estamos con esta ola de calor? O sea, yo llego a los domicilios que en todos me ofrecen agua porque debo llegar con una cara de medio muerta. Entre los años y el calor llego ya medio difunta a los domicilios. Bueno, bromas aparte. El ámbito domiciliario para mí es el ámbito más bonito de atención, ¿no? Cada vez que abres una puerta para atender a un enfermo es como abrir una historia y empezar con esa historia hasta que cierras la última página. Y lo que pasa es que muchas veces eso, la situación social, pues complica mucho la atención, ¿no? Y vemos cómo en los barrios, en los distritos más deprimidos, pues
el número de visitas por paciente y lo que esos pacientes necesitan es mucho mayor que en otros ámbitos en donde son casas grandes, tienen cuidadores, tienen dinero para comprar medios mecánicos, tienen no sé qué, nada tiene que ver un cuidado con otro. Y lo que tú dices del sentido del cuidado, pues esta mañana precisamente lo hablaba con una cuidadora, ¿no? Depende desde dónde de ti mismo cuides, ¿no? Tú puedes cuidar desde la obligación, puedes cuidar desde la imposición y puedes cuidar desde el corazón y desde el amor por esa persona, ¿no? Y eso se nota según abres la puerta. Y eso va a condicionar mucho el cómo al final se va a poder hacer la atención a ese enfermo en casa, ¿no? Cuando cuidan desde el corazón, aun en casitas pequeñas, aun con gente con pocos recursos, gente casi que no sabe leer, que no puedes dejar instrucciones por escrito, pero si lo tienen claro y si lo quieren hacer, pues lo hacen mucho mejor que 4 ingenieros juntos en el barrio del Retiro que no quieren cuidar a su madre porque lo hacen desde la obligación, ¿no? Así que, bueno, no sé si con esto se me ha ido un poco la cabeza porque me he puesto un poco así sensiblera. Bien. Hombre, es que es parte de nuestro trabajo, ¿no? Y nosotros lo vemos en el centro de media estancia con las altas. Las altas debería ser un motivo de júbilo, quiero decir, ¿vale? Pues parecía que el final se aproximaba, pero llevas 2 meses, estás estable, has hecho tu programa de fisio, estás algo mejor funcionalmente y puedes estar en casa un tiempo más. No sabemos cuánto, porque el problema de esto es siempre la incertidumbre pronóstica, ¿no? Pues ahí, vamos, es una lucha en buen sentido, pero que es como, joder, que esto es una buena noticia, pero claro, implica tantas cosas que yo no digo que cuidar sea fácil, pero es lo que tú dices, ¿no? Si cuidas desde el corazón y desde, no la obligación, pero como del convencimiento de que, joder, pues tengo que cuidar de mi madre porque es lo que me toca ahora y si mi madre, por ejemplo, quiere estar el mayor tiempo posible en casa o quiere incluso fallecer en casa, que es otra cosa que me gustaría tratar contigo, con la experiencia que tienes, vamos a ello, ¿no? Es verdad que yo siempre pienso, digo, tengo el sesgo, yo soy médico, oye, no soy enfermera, pero seguro que me pongo y hasta alguna vía puedo coger de manera más o menos, bueno, regular, pero ahí estoy, porque soy un poco torpe. Pero, ¿qué es lo que tú dices? Que es la implicación y de poner sobre todo a la persona en el centro y decir, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Oye, que si ya es imposible un manejo sintomático muy complicado, pues para eso estamos, ¿no? Pero que hay de esas personas, yo me encuentro bastantes, que quieren fallecer en casa, que están siguiendo por vosotros y que bueno, que estáis ahí de apoyo y su médico y demás, y por, no sé, muchas veces por miedo, por incapacidad, por qué va a pasar o porque directamente no me es cómodo, al final acabo derivando. Y cuando se deriva a un centro de cuidados paliativos, pues ni tan mal, porque bueno, todo, pero cuando eso acaba en un servicio de urgencias, que lo hemos vivido todos, acaba la persona falleciendo de mala manera en un box solo. A mí todas esas cosas, la verdad, sabiendo las voluntades previas que tenía, habiendo sido posible o relativamente posible, porque nunca sabremos, evidentemente, la realidad de cada persona es muy individual, aunque la vivas o la compartas, pues a mí es una pena, ¿no? Me rompe un poquillo el corazón. No sé qué experiencia tienes tú, es mucha, en fallecimiento realmente de pacientes que hayan querido fallecer en casa, con familias que han estado dispuestas. ¿Se muere bien en domicilio en general, las que has podido atender? Pues mira, yo creo que la mayor parte de la gente que quiere y que su entorno también lo quiere o también lo facilita, pues en la mayor parte de los casos se puede y se puede morir bien en casa. Es decir, tenemos fármacos, tenemos herramientas, tenemos instrumentos fáciles de manejar en casa por familiares que se adiestran en poco tiempo, que se les enseña rápidamente cómo manejar una vía subcutánea, cómo administrar medicación. Y yo creo que cuando ellos quieren, salvo raras ocasiones, yo que sé, pacientes con un sangrado muy importante, eso es muy difícil de manejar en casa, ¿no? O una disnea muy refractaria que que el familiar ve cómo se está ahogando y eso se lleva a regular. Pero la mayor parte de la gente, cuando el enfermo quiere y cuando el familiar también lo quiere facilitar o lo respeta y lo quiere facilitar, pues se puede morir en casa muy bien. Uh-huh.
Yo creo que esto también es un mensaje un poco de esperanza, porque es verdad que hay mucha gente que a lo mejor quiere, pero le puede el miedo. Luego también recordamos que es verdad que el ESAT no es un servicio de urgencias, que es un servicio que se da de forma programada en función de la valoración que hagáis y las llamadas telefónicas, pero que existe un PAL 24, un apoyo que para decirte, oye, no pasa nada por ponerle la tercera morfina y puede pasar esto o aquello adelante, ¿no? Eso lo quería haber comentado antes. Yo creo que también en esta evolución que han tenido los ESAT o la atención en domicilio, el PAL ha marcado también un antes y un después, porque claramente antes las noches y los fines de semana quedaban al descubierto y los pacientes pues muchas veces acababan en urgencias y no había otra cosa que hacer, ¿no? Así que la existencia de esta llamada que tú dices, de un familiar que le ha puesto un rescate y que está agobiado porque no sabe si puede poner otro, la posibilidad de llamar a alguien un sábado a las 3 de la mañana, pues hace que muchas de estas situaciones de final de vida se puedan mantener en casa y el paciente pueda fallecer en casa tranquilo, ¿no? Así que ahí sí que es importante, pero yo creo que es importante que la decisión esté tomada de antes o al menos se haya reflexionado antes. Ahora lo vamos a hablar, ¿no? Pero yo creo que lo que no se puede es el día que se está muriendo decir, ¿dónde quiere usted que se muera su padre o su madre o su hermano? ¿No? O sea, esto lógicamente si se trabaja antes, pues se deja claro que nadie es mejor ni peor por cuidar a su familiar en casa, pero que si lo quieren hacer, lo pueden hacer y que nuestro apoyo pues va a ir orientado más hacia el apoyo de la muerte en casa o hacia el apoyo del ingreso en una unidad si es que no quieren que muera en casa. Yo tampoco me empeño en obligar a la gente que muera en casa porque hay mucha gente que tiene miedos, pues yo qué sé, ideas extrañas, cómo me voy a quedar yo luego solo en la casa donde se murió y en la misma cama, y en fin, yo todas estas cosas son muy de respetar, así que una vez que está tomada la decisión por su parte, nuestro apoyo pues no hace nada más que aplomar esta decisión. Yo creo que el enfoque general tiene que ser respetuoso y contemplativo y realista, ¿no? Lo que hemos dicho, pero creo que debe partir de la persona que se está muriendo. Y luego ya, efectivamente, oye, pues a lo mejor yo tengo una hija que la aterroriza y no la voy a hacer pasar por esto, pues igual me hace cambiar, pero creo que lo que tú dices, y ahora pasamos con la planificación, un poquito la toma anticipada de decisiones, efectivamente, pues tenemos que hablar de esto y lo que cuesta hablar de esto. Pero antes de entrar con esto que entramos en un minuto, no sé si podrías resumirnos un poco cómo es tu día a día para que la gente también entienda, pues eso, que no es un servicio de urgencia, que probablemente no se va a ir todos los días, a no ser que haya una necesidad, ¿no? Porque es difícil, hay mucha población que abarcar, que hacéis muchísimo trabajo a nivel telefónico también para luego decidir, ¿no? Yo es que tuve una experiencia con el ESAT cuando hice las prácticas del máster, estuve en la ECC de Aravaca y la verdad me pareció una locura pues eso, tienes que tener perfectamente claro todos los pacientes y familias que estás siguiendo, a quién priorizas, a veces la distancia, igual en el vuestro la gente está como más junta, pero gente que se tiene que ir a pueblos a no sé cuántos kilómetros, pues es que logísticamente es francamente complicado y seguro que habrás tenido situaciones en algún momento de decir, joder, pues he decidido ir a este y de repente este se me pone malo y ¿qué hago? Un poco la insuficiencia, como contaba, como pasó con el médico, el compañero, ¿no? de atención de País Vasco, joder, pues eso, que tienes que tomar decisiones que a veces se salen un poco del tiesto, pero que son necesarias porque la persona o la familia, persona-familia, ya saben, en este podcast paciente y familia son uno, como en paliativos, pues lo necesitan, ¿no? Entonces, ¿nos puedes explicar eso y ya pasamos con la planificación, si te parece? Pues mira, nosotros trabajamos un poco como en parejas, ¿no? Médico-enfermero, médica-enfermera y tenemos una agenda en la que semanalmente llamamos a todos los pacientes y a partir de esa llamada telefónica, si el paciente está estable, pues se decide una periodicidad un poquito más prolongada y si el paciente está inestable, pues va a recibir visitas semanales o 2 veces o 3 a la semana si lo necesita en una fase de agonía, ¿no? Entonces, efectivamente, lo difícil es lo que tú dices y es ir ajustando las agendas, porque claro, con tanto paciente que tenemos, asignamos cada día 4 o 5 visitas, las intentamos poner un poco localizadas por barrios para rentabilizar un poquito los viajes y no hacer uno en el Retiro, otro en Vicálvaro y otro en Villavallecas, pues intentamos agruparlos un poquito por zonas, pero claro, cuando ya lo tienes todo perfectamente organizado y dices, me voy a ver pacientes, llamadita por teléfono,
claro, son pacientes muy inestables, entonces muchas veces están ahí en un hilito y lógicamente el familiar está muy agobiado. Si tú has dicho que das apoyo para que pueda fallecer en casa, en ese momento no vas a decir, pues lo siento, pero hoy me voy a Villa Vallecas. Así que tiene usted que esperar unos días, porque esos días no hay, esos días. Así que, bueno, pues eso es el hacer un poco encajes de bolillos. Yo me suelo apoyar mucho en las familias, en el feedback que te dan las familias. Y bueno, pues claro, hay un poco de todo, ¿no? Familias que transmiten bastante bien las situaciones, que son más templadas y que tú ves objetivamente cómo te haces una idea de cómo está el enfermo y tomas decisiones pues más o menos acertadas priorizando unos enfermos sobre otros, pero de pronto uno pues que te dice que está fatal, que tienes que ir y el paciente te abre la puerta cuando llamas al timbre y dices, me cago en la leche que deja uno fuera para venir a ver a este, que qué bien, pero está desayunando en la cocina el solito. En fin, que bueno, pues es complicado, ¿eh? O sea, hacer ese cuadrar todos los días la agenda con todos los pacientes que hay, más lo que surge, pues al final tienes muchas veces que cambiar la agenda completamente, descitar a este tipo de enfermos que, claro, en el hospital te dicen, pues venga usted dentro de 3 meses, pero es que aquí, cuando tú le dices, en vez de hoy voy a ir pasado mañana, la gente está con mucha angustia. Así que cada día es muy importante, ¿no? Y bueno, pues esa es una de las complejidades, que tú no eres la persona que estás viendo al enfermo para priorizar uno sobre otro, y que te tienes que basar en lo que te transmite la gente, que con su mejor corazón te lo cuentan, pero a veces inundados por el miedo, por la angustia y por la ansiedad, pues te dicen, por favor, venga, que no puedo más, y luego pues el enfermo está tranquilo, pero bueno, pues has dejado algo que a lo mejor estaba peor. ¿Y se ha planteado alguna vez o utilizáis herramientas de telemedicina, no lo sé, se me acaba de ocurrir con lo que estás diciendo, joder, pues a lo mejor sería súper útil tener, pues como pasa en otros servicios, ¿no? Una camarita con una toma de constantes mínima y eso se transmite a vuestra base, y con eso, aunque ya sabemos que las constantes y demás, más vale ver al paciente, sentirlo y conocer la evolución, pero es verdad que a veces te puede dar, ¿no?, ese feedback porque la familia no filtra bien o porque está muy angustiada y entonces te lo transmite de una forma un poco más dramática de la que es o más grave de la que es. No sé si eso se ha planteado aquí en la Comunidad de Madrid alguna vez. Hasta donde yo sé, no, en mi equipo no. Utilizamos mucho la fotografía enviada por WhatsApp, pues para lesiones en la piel, para evolución de alguna úlcera, evolución de alguna, pues le ha parecido esto, ¿no? Pues como no te lo saben contar bien, pues te mandan una foto, te mandan una imagen para ver. Pero realmente lo que es hacer una evaluación un poquito más allá de cómo puede estar el paciente, me parece una idea interesantísima. Bueno, nosotros de momento no estamos todavía ahí. La verdad es que ahora hay cosas chulísimas, ¿no? Que la verdad es que con poquita inversión nos daría mucha información. Tú imagínate una cámara de alta, ¿no?, de alta definición donde tú de un plumazo pudieras ver, oye, pues evidentemente está mucho más afilado que antes de ayer cuando le vi, o está haciendo una respiración claramente agónica, o tiene estertores, pues ahí lo vas a priorizar. Bueno, esto también es un poquito para que aquellas familias que estén en seguimiento por ESAT, que se den cuenta que la gente o los médicos no van, no por capricho, sino porque fijaros, ¿no?, que por una parte parece como muy dinámico y muy divertido, nunca te aburres, ¿verdad? Estás haciendo siempre encaje de bolillos, pero que es difícil, hay mucha población, muchos pacientes y bueno, dice Nuria que suficientes equipos y va a haber más, pero es verdad que generalmente pues van un poco al límite, y si no van es porque no pueden, no porque no quieran, porque generalmente la calidad humana de las personas que trabajáis allí es altísima, ¿no? Y la última pregunta que hay ya por curiosidad, ¿cuántos pacientes / familias puedes tener en tu pareja activas? Más o menos, ¿tienes un número? Pues en este momento te digo que 70. 70. Y 70 pacientes haciendo el tablero de ajedrez para ir cada día a los que tienes que ir, y igual espaciar las visitas a los que no tienes que ir tanto, pues es bien complicado. Y a veces sales enfadado porque dices, vaya hombre, pues eso, dejé de ver a este paciente porque le tocaba hoy y me han llamado por este que está mucho mejor, ¿no? Pero sí, 70 pacientes de los nuestros, que ninguno está
bien, quiero decir que están todos muy enfermos, o sea, partimos de esa base, ¿no? Madre mía, 70. Bueno, ya creo que con ese número, creo que a cualquiera y con la dinámica que has contado y que estamos comentando, vamos, justificadísimo. Muy bien, no sé si quieres comentar algo más de esta parte, que se haya quedado un poquito descolgado del trabajo, algo que... Sí, bueno, luego alguna parte que queda un poco oculta, ¿no? Y es que nosotros, por ejemplo, vamos en coches, y esto casi puede parecer una reivindicación, vamos en coches oficiales de la Comunidad de Madrid, pero yo soy el chofer y el médico. Yo cobro por ser médico, no por ser chofer. Yo me chupo los atascos, tengo que aparcar, tengo que desaparcar, me pueden poner multas que no me paga la gerencia. Entonces, es un ámbito, el ámbito de trabajar en la calle, como yo le decía a mi padre, trabajó en la calle y se llevaba las manos a la cabeza porque sonaba fatal. Pues entonces, el ámbito del domicilio es un ámbito duro, ¿no? Entonces, lo que es también, por ejemplo, el transporte es otra cosa importante. Las distancias que manejamos. Nosotros en mi área, pues hay uno de los 2 equipos médico-enfermero que hace la zona de pueblos. Y, por ejemplo, en el ESAT de la Norte tienen una dispersión altísima. Llegan a pueblos que están a 100 kilómetros, ¿no? Entonces, el tema del transporte, cuando nos hacemos una idea como profesionales del hospital, que vas de la 213 a la 214 dando 3 pasos, y nosotros para ir del enfermo 212 al 213, pues nos hacemos 20 kilómetros, 30 kilómetros, aparca, chúpate un atasco, confúndete con el Google Maps, y en fin, que es un factor más añadido en el que pues, podríamos estar revisando las historias, revisando las analíticas, viendo cómo está el enfermo, y estás con el Google Maps, con el coche conduciendo. Bueno, pues a mí me parece que es un nivel más estresor que a veces queda invisible, ¿no? Pues fíjate que te lo iba a preguntar, pero porque en la Asociación Española contra el Cáncer en Aravaca, donde yo hice las prácticas, había conductor. Entonces era lo que tú dices, muy cómodo, porque el conductor se podía quedar en doble fila, tú mientras tanto ibas llamando a las personas, ibas revisando informes. Así que sí, por supuesto, pues a los 70 y toda esta complejidad de la que hemos hablado, le añadimos el de tener que aparcar en Madrid. O sea, ya el acabó. Claro. Puente de Vallecas, yo invito a la gente que conozca esta zona, cógete un coche y vete a hacer 6 domicilios en Puente de Vallecas, apárcalo, pues yo me tengo camelaos a todos los talleres de Vallecas, que aprovecho para saludarles a todos, porque todos me dejan aparcar en su garaje porque me dicen, ya viene la doctora, déjelo aquí que yo le guardo las llaves. Pero en fin, estos son cosas que te vas buscando para buscarte la vida, pero no hay conductores, tú aparcas, desaparcas y pagas la multa cuando te la ponen, ¿eh? Cuidado, que esto también es importante y hay que decirlo. Claro. Pues viva por los talleres de Puente de Vallecas y, por supuesto, este podcast, o al menos como lo tengo yo pensado, no es una cuestión de reivindicar por reivindicar, pero sí que de sacar a la luz la realidad de los profesionales que trabajamos en este ámbito, que creo que todavía tiene una capacidad de crecimiento y desarrollo tremendo. Genial, pues si quieres, aprovechando esta segunda parte y que eres especialista y formas parte de esta asociación de la planificación anticipada de decisiones, no sé si podrías contar qué es esto, cuáles son los beneficios, que yo creo que están claros, y realmente si luego se lleva a cabo, imagino que tú sí, pero quizá cómo podríamos llevarlo a cabo de una forma un poco más global, como siempre a través de la formación o del ejemplo o de todo, ¿no? Porque al final es lo que hablábamos con la comunicación, pues deberíamos saber hacerlo todo a un nivel básico y luego obviamente si necesitamos ayuda o si el profesional necesita ayuda, pedirla, pues como hacemos el resto, ¿no? Yo cuando era internista y necesitaba algo del vascular, pues era el vascular que se cargaba, pero efectivamente yo no dejaba al paciente, sino que era un apoyo, una consulta y luego evidentemente el proceso es mío o está a mi cargo, ¿no? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer cuando se habla de algo es definirlo, ¿no? Definir el concepto, porque yo creo que en el tema de la planificación hay mucha confusión terminológica, ¿no? Mucha gente habla en un mismo saco de testamento vital, voluntades anticipadas, planificación anticipada, instrucciones previas, últimamente y de la que más voy a hablar yo, que sería la planificación compartida de la atención, que ahora explico un poco por qué este término.
Bueno, y entonces aquí se crea un mare magnum en el que la gente te dice, sí, no, si este paciente tiene que echar las instrucciones previas, como has hecho algún trabajo de planificación con el enfermo y la respuesta del profesional es, no, no, si él ya tiene hechas sus instrucciones previas, como si todo fuera un poco el mismo saco, ¿no? Así que lo primero sería un poco intentar definir de qué estamos hablando, y de lo que estamos hablando es que aunque todas estas cosas hablan un poco de lo mismo, hay como dos grandes niveles que marcan la diferencia. Todo lo que tenga que ver con instrucciones previas, voluntades anticipadas, testamento vital, todo esto tiene que ver con una herramienta que lo que es un documento. Lo primero a decir que es un documento que se hace para un futuro de incapacidad. Es decir, mientras que el enfermo no sea incapaz, ese documento no vale para nada. Y muchas veces la gente dice, espere que voy a mirar sus instrucciones previas. No, oiga, hable conmigo, que mientras que yo esté hablando no hace falta usted que mire nada, ¿no? Así que primer gran diferencia es, una cosa es un documento que se hace para una situación futura de incapacidad. No estamos hablando del presente, sino de un futuro, y además de un futuro en el que yo no pueda decidir. Y en ese momento quien va a tomar la representación, pues es eso, el representante, ¿no? Así que palabras claves, documento, futuro de incapacidad, imprescindible un representante. Esto es lo que tiene que ver con estos documentos a los que desde la Comunidad de Madrid se le da tanto peso, y es el tema de las instrucciones previas. Pero cuando hablamos de planificación anticipada de la atención o de planificación compartida, como voy a hablar yo ahora, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una toma de decisiones compartida con el enfermo, no solo para el futuro, sino para el presente. Es decir, yo acompaño al paciente, le incorporo en la toma de decisiones, exploro valores, exploro preferencias, incorporo a la familia, hago procesos de deliberación y vamos trabajando en modo proceso, no en modo documento. Yo escribo un documento y lo registro y ahí lo aparco. Estamos hablando de una planificación compartida que a lo largo de la trayectoria de la enfermedad vamos tomando decisiones, incorporando eso, la voluntad, los deseos, los valores de los pacientes, ¿no? Y este es un poco lo primero a definir. Nosotros como, bueno, en el año 2017, pues un grupo un poco de frikis que nos gustaba mucho el tema de la planificación de todos los puntos de España, nos juntamos en un grupo de trabajo, que así lo llamamos grupo de trabajo de planificación compartida de la atención, pues a partir de dos documentos que se habían hecho para definir un poco la planificación en Europa y en Estados Unidos, nosotros hicimos uno para España, ¿no? Y entonces, pues ahí hicimos esta definición en la que hablamos de un proceso. La planificación compartida de la atención es un proceso deliberativo, y aquí cada palabra tiene importancia, ¿no? Es un proceso deliberativo en el que tú hablas con el enfermo y vas haciendo como subiendo una cremallera, ¿no? El uno pone la indicación y el otro pone la elección. Y en ese proceso de cremallera, pues se van tomando decisiones compartidas. Otra cosa importante que recoge esta definición es que desde luego que respeta la autonomía, pero no solo la autonomía del enfermo, sino la autonomía relacional, en donde incorpora también a la familia, ¿no? Y en donde lo que hacen es explorar valores de los pacientes para incorporarlos en la toma de decisiones, ¿no? Y esto no solo sirve para una situación de incapacidad futura, que también. Es decir, en este proceso de planificación, en un punto determinado, el paciente puede hacer un documento de instrucciones previas. Una cosa no quita la otra, pero el ámbito de la planificación es como las muñecas rusas, ¿no? Estas matrioscas que van metiéndose unas dentro de otras, pues en la planificación compartida de la atención sería la matriosca más grande que incorpora todas las otras en el interior, y ahí está dentro también las instrucciones previas como documento importante para una situación de incapacidad, pero no pensar que con eso estamos haciendo planificación, no estamos haciendo eso. Sí, yo creo que todo eso es muy interesante
porque yo tengo la sensación de que somos muy reduccionistas, lo que tú dices, al documento. De hecho, la semana pasada tuvimos un caso de una paciente, una señora mayor con un cáncer avanzado y su hija, que claramente era la que estaba, bueno, pues muy angustiada por toda la situación, mal manejo de mal manejo emocional en general, bueno, un proceso de no aceptación. Yo creo que era tanto su sufrimiento que se agarraba a esas instrucciones previas que la paciente había firmado en su momento para decir, mira, es que la ceden porque es que ella no quería estar así. Luego hablabas con la señora y ella, aparte de no tener ningún signo objetivo de disconfort, tampoco lo verbalizaba. O sea que al final da la sensación muchas veces que van con el documento, incluso alguna vez que se llevó judicialmente y todo muy serio, de, oye, que tienes que sedar a mi madre, ¿no? Y digo, que esto no va por aquí, o sea, que no va a haber ningún problema si hay que hacerlo, pero obviamente tiene que tener, tiene que estar bien hecha esa sedación, que ya hablaremos en algún otro episodio sobre sedación. Claro, y sobre todo lo que hemos dicho, que ese papel solo sale del cajón cuando el paciente es incapaz. Mientras que el paciente pueda hablar, ese documento tiene que estar en el cajón, porque a lo mejor el paciente dice lo contrario, ¿no? Y bueno, no voy a decir en qué hospital de Madrid, pero en un hospital de Madrid, el gerente del hospital llamó al comité de ética y dijo, a ver, tengo un problema y es que tengo un paciente aquí que dice una cosa y en su documento de instrucciones previas dice otro. O sea, esto es no estar entendiendo nada. Esto es no estar entendiendo nada y esto es estar confundiendo churras con merinas. Así que documento es para una situación de incapacidad y mientras tanto al cajón. Y en el mientras tanto, ¿qué hay que hacer? Hablar con los pacientes. Claro. Hablar con los pacientes. Claro, yo también tuve una experiencia con otro gerente y fue así como que, ¿y cuántas veces tiene que decir esa persona o escribir esa persona que quiere una cosa? Digo, ya lo sé, pero ahora mismo está diciendo la contraria, o al menos no tiene clarísimo que quiere ir por ahí. Igual que cuando se marcan las instrucciones previas, al menos de la Comunidad de Madrid, lo de acceder a la eutanasia. Pero si es que ni siquiera sabéis cómo hay que pedirla, qué pasos hay que dar, cuál es el procedimiento, que es que la gente, eutanasia, ¡pum! ¡Ay, sí, ya está! Ahora lo tenemos organizado y usted mañana ya lo eutanasiamos, ¿no? Creo que... Claro. Es que hay que hacer, o sea, se sacan las leyes y está muy bien, pero hay que saber, habría que explicarlas de una forma mucho más clara. Claro. Y efectivamente, a mí me ha encantado eso, ¿no? Futura incapacidad y mientras tanto al cajón y siéntate a la cabecera del enfermo, de la persona que está ahí y habla y mira a ver qué quiere. Porque además las personas tenemos derecho, y suele pasar, a cambiar de opinión. Porque no tenemos que olvidarnos de que todo lo que pensamos que va a pasar en el futuro es una proyección. No estamos ahí, ¿no? Claro, y luego que los pacientes, que los humanos en general nos adaptamos mucho a las situaciones, así que a lo mejor tú de entrada piensas que no quisieras estar en una situación X y cuando estás ahí igual no te parece ni tan mal. O sea que igual en ese momento estás planteando otra cosa, ¿no? Totalmente, y ponderas otras cosas. A lo mejor te vale con abrir el ojo, ver a tu nieto y decir, pues es que me merece estar aquí la pena, estar un día más, unas horas más o lo que sea. O sea que luego, que tengo la sensación que a veces somos muy reduccionistas y como muy legalistas de, pues es que dijo que esto, pues ya está. Pues no, señor, estas cosas no están escritas en piedra, así que súper interesante. ¿Cómo llevamos esto a la práctica? Sí, pues mira, justo eso es lo que te quería decir ahora, porque yo creo que aquí está un poco la clave. Lo primero es que tenemos que ser proactivos, es decir, tú no te sientas al lado de un enfermo y el enfermo te dice, oye, mira, Silvia, coge boli y papel o arranca el ordenador que te voy a contar un poco cómo quiero que me atiendas, cuáles son mis deseos, cuáles son mis valores, yo quiero que me atiendas hasta aquí, transfúndeme hasta este momento. Esto no te lo va a decir ningún enfermo. O tú lo exploras o quedas sin explorar y el paciente un día se podrá muy malito y tú ya no podrás hablar con él de lo que él hubiera querido. Luego, entonces, proactividad lo primero, proactividad por todos los miembros del equipo. Aquí sí que esto no es una cuestión de médicos, es una cuestión de todo el equipo de paliativos que trabaja un poco explorando estas situaciones y uno abre este melón y luego lo trabaja todo el resto del equipo, ¿no? Y luego hay una cosa que yo sí que quiero destacar y que también aparece en la definición y es el tema de lo metodológico, es decir, que es algo sistemático. Cuando tú haces una historia clínica, tú bien sabes que las historias clínicas empiezan de una forma y acaban de otra. Tú no ves una historia clínica que pone historia clínica, hombre de 84 años, este es el tratamiento, estos luego sus antecedentes, la exploración por arriba, el otro por abajo. No. Tiene una estructura y esta estructura también la debe tener la cabeza planificadora. Es decir, cuando tú te acercas a un enfermo
con un reciente diagnóstico de un mal pronóstico, no puedes decir como primera palabra dónde usted quiere morirse, ¿no? Porque eso claramente es maleficente, o sea, eso es ir a cortar, a matar moscas a cañonazos. Yo creo que tiene unos pasos, la planificación tiene unos pasos y no te los puedes saltar. Esto es una receta de cocina, tú no puedes echar primero la sal y luego la harina o la harina y la sal. Yo no sé cocinar, no sé por qué pongo este ejemplo si luego no lo sé de contar bien, pero bueno, lo que quiero decir es que todo tiene un orden. Entonces, lo primero que hay que hacer es explorar la información. A veces estamos tomando decisiones con pacientes que no saben lo que tienen o que no conocen su pronóstico, pero ¿qué estás pidiéndole que decida? ¿Pero cómo le estás pidiendo que decida algo que ni siquiera sabe que tiene? O sea, es que nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿no? Eso no es planificación, eso es un timo, perdón por la palabra. Pero yo creo que primero hay que explorar la información que tiene el enfermo. Una vez que eso esté claro, hay que explorar la capacidad que tiene el enfermo para continuar con el proceso de toma de decisiones, pero ¿cómo vamos a estar tomando decisiones con un paciente que es incapaz? ¿Por qué? Porque en la primera palabra te sepa contestar sí o no, ese paciente puede que no esté muy capacitado para tomar decisiones importantes, como es no transfundirse, no operarse, no más quimioterapia o no amputarme una pierna, ¿no? Así que explorar la información, explorar la capacidad, explorar los valores. Aquí, antes de tomar decisiones, hay que explorar los valores. ¿Dónde están las líneas rojas de los pacientes? ¿Dónde están, pues eso, que esas cosas que tú decías antes, de que yo lo que quiero es estar con mis nietos, aunque sea en una situación de pérdida funcional o de discapacidad, pero bueno, pues hasta ahí todavía quiero disfrutar de esas situaciones, ¿no? Así que una vez explorado todo eso y una vez cubierto este primer paso, podríamos pasar al segundo, que ya sí que es tomar decisiones concretas. No, yo no quiero sufrir, no. Yo no quiero sufrir, nadie quiere sufrir y nadie quiere que sus familiares sufran y los profesionales tampoco queremos que nadie sufra. Así que lo de yo no quiero sufrir no dice nada. Hay que ir un poquito más al grano. Entonces, bueno, pues ahí es donde vamos al grano. ¿Y qué pasa? Que nosotros sabemos que pasa de Madrid a Barcelona, pero el paciente no conoce ese camino. Así que como nosotros sabemos que de Madrid a Barcelona pues pasan estas cosas, hay estas gasolineras, hay estos pueblos, hay estas ciudades, hay estas obras, también puedes saber que en este momento en la carretera de Barcelona hay unas obras. Entonces, como tú tienes toda esa información de ese camino que tiene el paciente con un cáncer de ovario, te conoces dónde están los obstáculos en el camino con un tumor cerebral o con una EPOC, pues entonces tú vas acompañando en esa toma de decisiones y adelantando situaciones concretas. Porque lo de no quiero sufrir no decimos nada, pero sí que hablamos de disfagia, sí que hablamos de ingresos en UCI, sí que hablamos de respiración mecánica, sí que de ventilación mecánica, sí que hablamos de cosas concretas en las que cuando llegue ese momento hemos reflexionado sobre si las queremos o no, o sobre continuar o no una quimioterapia o unas transfusiones o hasta qué momento. Bueno, pues todas estas son las cosas que, conociendo nosotros la trayectoria de la enfermedad, podemos ayudar a los pacientes a tomar las decisiones, ¿no? Sería el segundo punto de la planning. En el tercero, que es lo que tendríamos que hacer, pues registrar todo esto, porque si no queda todo en el aire y el día que no está Silvia porque se ha ido de vacaciones, pues entonces ya la hemos liado, porque como nadie más sabe de lo que ha pasado, pues entonces... ¿Qué pasa? Pues que en otras comunidades autónomas, en la historia clínica compartida existe un espacio en el que esto se recoge y cuando yo veo un enfermo que has visto tú y que tú estás de vacaciones, pues yo no tengo más que abrir esa casilla y de la misma forma que busco una radiografía que le hicieron hace un año, pues también busco un proceso de planificación que empezó Silvia hace un año cuando estuvo ingresado en su hospital y cuando yo lo veo en casa digo, mira, esto ya lo habló Silvia hace un año con los pacientes y todo eso queda ahí, tiene mucho valor, ¿no? Lo que se habló hace un año, lo que se habla ahora, ¿no? Así que un poco todo esto hay que registrarlo. Un amigo nuestro que sabe, pues a mí es el que más me ha enseñado de todo esto, el doctor Javier Júdez, siempre dice, dime lo que registras y te diré lo que valoras, ¿no? ¿Cómo son las historias de los internistas? Pues poniendo 1000 diagnósticos diferenciales, 1000 pruebas, 1000 cosas
porque sabéis un montón, así que todo eso hay que reflejarlo. ¿Cómo son las historias de los traumatólogos? ¿Qué es lo que ponen? Pues el número de la placa, el 7 tornillos, el no sé qué, todo son muy técnicos, pero no hablan nada de deseos ni de valores, ¿no? ¿De qué me está usted hablando? ¿No? Pero también ellos deberían hablar un poquito de esto, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que parece que esto es una cosa de paliativistas, pero es que los paliativistas llegamos al final y de estas cosas hay que hablar desde antes. Así que por eso importante que esto se expanda a otras partes de la medicina, ¿no? Medicina interna, que vea al paciente en una trayectoria desde mucho antes, oncología, geriatría, médicos de familia, desde luego, ¿no? Que están viendo al paciente hace 30 años y que nunca le han hablado de si en un momento determinado van a querer una sonda o no y se tiene que decidir el día que deja de tragar, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que es pues el haberlo pensado y el haberlo registrado, ¿no? El haberlo dejado registrado y el que podamos encontrarlo. Pues ahora se está trabajando un poco en la Comunidad de Madrid, dentro de los protocolos que hay en la historia clínica informatizada, dejar un espacio en donde todo esto se recoja de una forma sencilla y que esta información fluya de un profesional a otra, igual que fluye el informe clínico, ¿no? Pero que esto también se registre, ¿no? Una última parte sería un poco, y es lo que decías tú antes, sería un poco la reevaluación. Porque nosotros en pacientes que llevamos desde hace 2, 3, 4, 5 semanas, pues que nos han dicho que quieren morir en casa y las cosas se ponen feas y tú ves que están agobiados y lo vuelves a plantear y a lo mejor cambian de opinión, como tú has dicho antes, y no pasa nada. Lo que es importante es que decidan contigo, no que hayan dicho una cosa, lo siento, dijiste que querías esto, pues ahora te aguantas. Pues no, mire, oiga, esto es una cosa muy seria y yo puedo cambiar de opinión porque las cosas me van llevando a tomar una decisión según lo que estoy viviendo, ¿no? La vivencia de enfermedad que es tan importante para el enfermo y para los que le cuidan. Así que el ir reevaluando estas decisiones e irlas cambiando, pues también es fundamental, porque si no lo que quedan son los documentos del año catapum que puso hace 10 años que quería no sé qué, que no se acuerda ni quién es su representante. Es que esto yo lo he visto, ¿no? De un paciente que había dejado representante a de uno de estos de testigo de Jehová, a su jefe, bueno, no se llama jefe espiritual, a su... A líder espiritual, o sí. Claro, y que casi que ni siquiera que él lo sabía y que él solamente iba a respetar el tema de las transfusiones, pero es que esto no puede ser así, o sea, es que esto hay que hablarlo y hay que revisarlo y nosotros estamos con los enfermos todo el día, ¿no? Así que hablemos también de estas cosas, ¿no? Puede ser así si realmente estamos seguros de que pueda ser así, que el paciente quiere que sea así, efectivamente. Tomamos decisiones en el momento presente y nosotros podemos tener muy claro una cosa y luego poder cambiar y que aunque la mente lo que pida es su falacia de control de tenerlo todo bien estructuradito, pues es que el hombre propone y la vida dispone. Y creo que nosotros todos los profesionales deberíamos ser como muy elásticos, muy fluidos en eso y saber que es normal, que está bien, por mucho que nosotros también nuestro esquema nos lo rompa, pues es que deberíamos tener esa flexibilidad. Ha sido súper interesante todos los pasos, creo que súper coherentes. Quería preguntarte, en el grupo de trabajo tenéis, ya sé que esto igual no es un cuestionario y esto siempre se dice que no es un checklist, que no puede ser así, que tiene que formar parte de una conversación distendida donde ya hay un vínculo terapéutico, que al final las cosas cuando las enseñas parece que es pum, 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 pero luego fluye, ¿no? Es como la historia clínica. Tú cuando eras estudiante, ay, se me ha olvidado el neurológico, no sé qué, no sé qué. Pues no, luego ya va fluyendo y ya lo haces desordenado, pero tú lo ordenas en tu cabeza a tu manera, ¿no? Pero el tema de evaluar la competencia a mí siempre me resulta complicado, ¿no? Y por mucho que lo estudio, que lo reviso, que hablo con psiquiatras, al final va mucho de arte, aunque haya herramientas, y que va más en si hay coherencia interna, ¿no? Si obviamente si la persona tiene un lenguaje apropiado, entiende lo que, bueno, que tú notas que realmente te está entendiendo, pero no sé si habéis propuesto algún tipo de test pequeñito o alguna herramienta para evaluar la competencia, que al menos a mí me resulta complicado. No, nosotros como grupo de trabajo no hemos sugerido alguno de los que hay, que bueno, que son los que están un poco pues en todas las guías y tal, ¿no? Pues el MACAT, pero
Luego es lo que tú dices, es verdad que al principio te puedes sentir un poco incómodo o un poco inseguro, pero que luego al final va más de eso, de coherencia, va más de realmente aplomar una decisión, que seas capaz de mantenerla, de argumentarla y de tomar la decisión de una forma, eso, argumentada. Uh-huh. Sin duda que esto tiene que ser algo proactivo porque mi experiencia al menos, mucho más corta que la tuya, es que nadie quiere hablar del elefante que hay en la habitación, ¿no? Está ahí, lo sienten, pero muy pocas veces se quiere hablar de eso, por tanto tenemos que dar ese espacio para hablar. Pero ¿qué pasa con esa gente que yo me la encuentro, no sé, últimamente parece que tengo ese sesgo también ahí, ¿no? Que no quiere hablar, que no quiere profundizar sobre sus valores, que no quiere que le cuenten historias y que lo que quiere es estar tranquilo y poco más, ¿no? Porque a mí esos casos siempre me queda como que tampoco quiero presionar porque como en este enfoque contemplativo, pues efectivamente yo te doy el marco y tú haces lo que quieras con él y a veces no son preguntas así ni muy concretas, ni muy profundas, simplemente ¿cómo te ves? ¿Esto está bien todo esto para ti? ¿Lo estás llevando bien? Y a veces eso, ¿no? En la comunicación a mí me gusta ver como si el paciente tirara unos pequeños hilos y tú decides si estás sensible o no para cogerlos o no, y depende del momento, ¿no? Pero que realmente me encuentro con relativa frecuencia gente que es que no quiere hablar de esto, no quiere hablar de nada, ni de cómo quiere, no quiere, si quiere que estén unos, otros, como que no toman la decisión sobre su, no sé, como su final, ¿no? Dicen, deja que la persona guíe su final, sabemos morir porque lo llevamos haciendo mucho tiempo, como toda la vida de los seres humanos, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? Mira, nosotros para arrancar, a mí me gusta mucho pues una frase que propone Chochinov en la terapia de la dignidad, que es: dígame algo que las cosas que son importantes para usted, no porque yo las quiera conocer por mí mismo, sino porque son importantes para la atención que yo le puedo dar a usted, ¿no? Así que a partir de que comprendan que todo tiene que ver con lo que tú vas a volcar, con el feedback que tú les vas a dar, es un poco irte acercando a que la exploración de estas cosas tiene que ver con que tú quieres que las cosas se hagan como ellos quieren y no como lo dicen los libros, porque esto no es que lo que diga el médico, sino cómo lo quiere el enfermo, ¿no? De todas formas, es verdad que hay pacientes que no quieren afrontar esto y también hay que respetarlo. Es decir, tampoco, yo creo que es iatrogenia también el intentar a mata caballo decir que tenemos que hablar de esto porque yo quiero, mire, oiga, que no. Totalmente. Y me encuentro relativamente, entonces, ¿qué pasa? Que acaban perdiendo la capacidad para decidir porque entran en agonía y al final hacemos lo que, bueno, sobre todo lo que la familia, según sus valores, conociéndole y tal, pero me llama mucho la atención eso, ¿no? No que no quieran entrar en conversaciones profundas, pero hay gente que es que directamente no quiero entrar ahí. O sea, ya tengo bastante con lo que tengo, me estoy muriendo y lo que quiero es estar tranquilo y lo más importante para mí es no tener dolor, ¿no? La terapia de la dignidad me encanta, ¿no? Y el que necesito saber de usted para atenderle mejor. Eso Me parece brutal. Pero es verdad que, pues eso, un poco apelando a esa apertura y a esa flexibilidad, a esa fluidez, pues también estemos tranquilos con que no pasa nada si esto no se toca mientras nosotros hayamos hecho nuestra parte, ¿no? Sí, yo creo que también eso hay que respetarlo, también sí. Esa parte de gente que no quiere entrar ni en la información ni en la planificación, ¿no? Pero como la gente que, por ejemplo, tiene dolor y no quiere analgésicos y aunque le expliques, le vuelvas a explicar la morfina para arriba y para abajo, todo lo que sabes y vengan otros pacientes incluso, ¡ay, pues estoy fenomenal! Pues es que no, es que yo, mi creencia, mi valor es que tengo que morir de forma natural. Pues ya está. Pues también está bien, aunque nos duela y suframos un poco, ¿no? Y lo que tú decías, no quiero sufrir. Joder, pues es que ¿cuándo no has sufrido, no? La vida es sufrimiento. Alguna vez sufrimos, aunque también muchas veces disfrutamos. Así que fenomenal. Pues por mi parte, Nuria, la verdad es que nada más así concreto. Ha sido un placer. No sé si quieres añadir alguna cosilla antes de despedirnos. Nada, darte las gracias porque, bueno, para mí es un lujo el poder compartir tantos años de experiencia y realmente, pues un poco estoy trabajando mi legado, porque yo estoy ya un poco al final de la carrera y entonces me gustan este tipo de cosas para poder dejar pues alguna semillita de todo lo que yo he podido aprender en tanto tiempo. Claro que sí, el legado da sentido y cuando acumulas tanto, pues el resto tenemos muchísimo que aprender y igual te llamo para otro episodio que nos hable seguro de más cosas, si estás dispuesta. ¿Menos de cocina?
Nada, ahí no podemos compartir nada porque de cocina yo tengo la Thermomix y es la que trabaja por mí. Muchísimas gracias, Nuria, por este ratito. Venga, pues muchas gracias a ti, Silvia. Un abrazo grande. Por estar conmigo.